con diferentes sectores y en este caso lo vamos a saludar a Jonás Peterson, es productor yerbatero, ex director del Instituto Nacional de la Yerba Mate, el INIM, para justamente ir haciendo un balance de este año 2025. Jonás, buen día, Ángel Miño y Lodi Caballero, te saludamos. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, 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 bien. bien. Bueno, si tenemos que hacer un balance de este año 2025, ¿cómo sería o cuál sería, ¿no? El balance que se hace. Uy, mira, tendría que decirte que de los últimos años es el peor, y no sé si va a ser el peor dentro de los que vienen todavía, porque la verdad que el año pasado cuando inició la cosecha, si bien sabíamos que la situación estaba difícil y complicada, los productores todavía teníamos algún restito de lo que fuimos ahorrando y levantamos la cosecha. Ujú. Y este año ya prácticamente los productores quedamos sin resto, y el que tiene cheques para cobrar a largo plazo todavía, y la perspectiva de precio es muy difícil. Entonces el balance de este año la verdad que es negativo total y muy difícil, ¿no? Claro, y la mirada, por lo que escuchamos, Jonás, es bastante complicada para el año próximo, y más allá de que a esta altura, el año pasado también había protestas, ¿no? Respecto al tema de precios justos para la yerba. Sí, y complicado, y la verdad que el año pasado había protesta porque había una esperanza de rescatar alguna herramienta que nos sostenga, pero nosotros nos hace un mes tuvimos un decreto presidencial que le quitó totalmente la potestad del instituto de fijar precios, le quitó la potestad del instituto de controlar la calidad de la yerba mate importada, eliminó los calendarios de cosecha. Entonces la verdad que cada vez menos herramientas para defender al productor, y cada vez más difícil la situación nuestra. Hoy Ujú. los precios que hay en oferta en el mercado nos desaniman muchísimo, y muchos de los productores en este momento, que es la época en que hay que empezar a limpiar los yeroales, a invertir en mejora en los yeroales, lo dejamos de hacer porque la verdad que decimos esa es una plata que no la vamos a recuperar. Claro. No vamos a recuperar, y ni siquiera sin hacerlo vamos a ganar plata con la yerba mate este año. Ujú. Claro, Jonás, por lo que uno ve de afuera, ¿no? Sin ser un conocedor de la situación profunda como ustedes, que lo padecen todos los días, da la sensación de como que los productores están un tanto divididos, y se supone que para pelear un precio justo deberían estar todos juntos. Además, digamos, en las elecciones anteriores muchos productores apoyaron a este modelo. Sí, sin duda, hay una división importante dentro del sector productivo, y la gran división la generó la política. Pero yo lo que planteo siempre es, más allá de la política, nosotros tenemos que tener en cuenta que son acciones políticas que nos afectan a nosotros y que nos hacen daño. Y ahí, a partir de ahí, tomar una decisión de cómo seguir para adelante, ¿no es cierto? Ujú. Eh, entonces, partiendo de ese punto, la acción política que nos afecta a nosotros y nos hace daño es la liberación del mercado yerbatero. Más allá de quien sea que la tome, si toman una decisión de esa magnitud, nos va a hacer daño a nosotros y nos está haciendo daño a nosotros. Los productores muchas veces, hay muchos productores que no saben o no quieren apartar esas cuestiones políticas y no quieren atacar un sistema político que votaron o que defendieron, y terminamos todos eh, debatiendo por cuestiones políticas y no terminamos atacando el problema que realmente nos afecta. Ujú. Claro, claro. Jonás, respecto a ¿cuáles van a ser los próximos pasos que van a seguir ustedes? Porque para reclamar a la nación, la provincia, ¿se puede desde la provincia generar algún organismo que pueda ayudar digamos, a mantener o conseguir precios justos para el producto? Y nada, es muy difícil que la provincia logre eh, fijar el precio, establecer un precio. Lo que puede hacer la provincia es ayudarnos a pelear, a volver a reconstruir lo que era el Instituto Nacional de Yerba. Pero no creo que una herramienta provincial pueda tener el peso que tenía el INIM
y que le faltaba tener todavía, porque al INIM le faltaba mucho por crecer todavía. Porque muchos dicen, sí, pero mirá, el INIM esto, el INIM sí, había muchas cosas que mejorar del instituto. Ahora, destruir el instituto no fue nada bien. A mí me parece que el INIM tenía que seguir avanzando y seguir mejorando, pero en el sentido contrario del cual lo llevaron hasta este momento. Me parece que tiene que tener justamente más regulación, más controles, mejor control en la limitación de plantación. Todas las cuestiones que se eliminaron son las que le hacía falta al instituto. Claro, más injerencia. Sí. Claro. Entonces, y hoy la única forma de que nosotros volvamos a tener un precio digno, digamos, a corto plazo es si la nación nos devuelve todas esas atribuciones que tenía el instituto, ¿no es cierto? No creo que la provincia, siendo un instituto provincial, cambie la realidad, porque tenemos a Corrientes, que es el comprador, las industrias correntinas, que son las compradoras, grandes compradoras de materia prima nuestra, y van a decir, miren, ustedes hagan la ley que quieran, pero nosotros somos correntinos, no tenemos nada que ver con la ley de ustedes. Claro. Jonás, me quedé ahí con el tema del INIM, ¿no? Cuando estaba en pleno funcionamiento. ¿Por qué nunca pudieron llegar de acuerdo a un laudo? ¿Por qué siempre terminó la nación, bueno, justamente laudando el precio de la yerba mate? Bueno, porque cuando se creó la ley del INIM, se establecieron los representantes, fuimos 12 representantes que estábamos en ese momento, hoy siguen habiendo 12 representantes, falta el de la Nación, que designe la Nación, pero la fijación de precio era por unanimidad, por una cuestión de que se establecía que si había unanimidad, estaban todos de acuerdo, entonces no había nadie tenía nada que reclamar, digamos. Pero esa unanimidad, si no se daba, había que establecer un árbitro, o sea, alguien externo que defina ese valor y que todos tendrían que respetar. Por eso, cuando no había unanimidad, iba a un laudo, Secretaría de Agricultura de la Nación, examinaba, a veces con mayor justicia para nosotros, otras veces con menor justicia para nosotros, pero establecía un precio, siempre teniendo en cuenta los parámetros de la inflación, del aumento de los insumos, todas las cuestiones, y se establecía un precio para la próxima zafra. Muchos cuestionan de que no había acuerdo dentro del seno del INIM, pero yo considero que aunque el precio salía de la Nación, siempre era mejor que el precio anterior, y siempre fue mejor que lo que nos está pasando hoy. Claro. Porque hoy no tenemos precio, y que me diga quien quiera que la situación que estamos hoy es mejor que la de antes, estamos muy locos, ¿no es cierto? Claro. Jonás, hablabas recién de que hay división dentro de los productores aquí en la provincia. ¿Qué pasa con los productores yerbateros de Corrientes? ¿Tienen ustedes diálogo con ellos, acercamientos para definir un reclamo conjunto ante la Nación? Corrientes tiene una característica muy distinta a la nuestra, porque Corrientes tiene muy pocos productores y son muy industrial. Tienen, si bien hay poquísimos productores que manejan mucha hectárea, la gran mayoría de los productores son chiquititos, pero no representan el 5% de la grande cantidad de hectáreas que tienen en productores, y serán unos 350 productores. En cambio, nosotros somos más de 12.000 productores, o sea, claro. La diferencia es enorme. Y bueno, los pequeños productores, supongo yo, que deben estar en la misma situación que nosotros. Los grandes productores son productores, pero a la vez son industriales, entonces cuando no ganan con el producto, ganan con la industria, y así van. Siempre tienen la de ganar, digamos. Claro. Llama la atención, ¿no?, que teniendo tanta cantidad de productores yerbateros en la provincia de Misiones, en donde se genera justamente la materia prima, no se pueda tener la fuerza necesaria como para poner un precio, ¿no? Bueno, eso se explica de una sola manera. La cuestión es, somos muchos, pero tenemos muchas necesidades siempre. O sea, no es que me esté victimizando ni nada por el estilo. Lo que pasa es que ser productor no es sencillo. Nosotros cosechamos
en una etapa del año y esa plata la tiramos durante todo el año. Cuando nos va bien, nosotros podemos pasar ese año tranquilo, no tenemos tanto problema, pero si llega la época de la cosecha, estamos todos desesperados para arrancar la cosecha, para cubrir los gastos que venimos haciendo. Pero ¿qué teníamos antes? Previsibilidad en el futuro. Sabíamos, bueno, el precio era este, podemos trabajar, manejarnos de esta o aquella manera. Hoy la situación es mucho más difícil porque nosotros venimos arrastrando deuda y de alguna manera no podemos parar, porque esa misma deuda nos desesperan y nos dejan locos para arrancar de vuelta la cosecha y de alguna manera salir de la situación que estamos. Sabemos que a futuro vamos a terminar mucho peor, pero lastimosamente nadie quiere decirle a un hijo, ¿sabe qué, hijo? Va a tener que dejar la facultad, o ¿sabe qué? No te vamos a poder llevar al médico porque no tengo plata. Entonces, todas esas cuestiones importantes son las que hacen a que, en definitiva, nosotros siendo la mayoría de los productores y que producimos el 80% de la producción acá, terminemos en un sistema de libre mercado mal vendiendo nuestro producto de manera que por ahí muchas veces consideramos inexplicable, pero cuando vemos la realidad, vemos la lógica del por qué sucede. Jonás, ¿arrancó la safriña? No, he visto un par de camiones circulando acá por el pueblo. Por lo que veo son productores que tienen cosecha mecanizada, pero no he visto trabajadores y productores que hacen a mano, digamos, la cosecha que hayan arrancado todavía. Claro, ¿qué pasa con los obreros? Teniendo en cuenta esta difícil situación, hay, digamos, algunos que dejaron la actividad, se van a otro país a buscar un mejor horizonte. ¿Cuál es la realidad que viven los, digamos, los peones rurales? Mirá, la verdad que nuestros peones están pasando una situación muy difícil, porque, como te decía hoy, muchos de nosotros dejamos de hacer muchas labores culturales porque consideramos que no vamos a recuperar esa plata, y la gran mayoría de los peones rurales, los que son jóvenes o los que son solteros o los que o hasta mismo los que tienen familia, se van a laburar a Brasil porque tienen hoy una oportunidad de hacer unos pesos que nosotros no tenemos para darle a los trabajadores hoy acá. ¿Y el panorama, Jonás? No, y a futuro terrible porque nosotros, fíjense que en los años de dirigencia del INIM y las mejoras que se dieron durante esos años en el instituto, también se han mejorado mucho las condiciones laborales y la forma de trabajar con la gente, se mecanizó, una cantidad enorme de cuestiones que fueron mejorando, que si esto sigue así, lo que veo yo es que van a ir empeorando con el tiempo de vuelta. Y ojalá que no lleguemos a la situación que estuvimos en los 90. Bueno, entonces complicado el panorama, ¿no? Y por lo que decías, no hay mejorías, por lo menos en el corto plazo. Te agradecemos un montón por ese tiempo con nosotros, ¿eh? Que tengas buen día. Gracias a usted. Hasta luego. Bueno, la palabra de Jonás Peterson, productor yerbatero, ex director del Instituto Nacional de la Yerba Mate, hablando, bueno, de la situación que enfrentan justamente los productores, el sector en la provincia de Misiones, uno de los más perjudicados ya desde hace un tiempo, ¿no? Sí, claramente desde la decisión del gobierno nacional, por ejemplo, de eliminar el tema de las cuestiones vinculadas al INIM, y lo que reclaman volver otra vez a tener las facultades que tenía el INIM, cosa que a nivel provincial dijo no hay soluciones para el sector, si bien el apoyo de la provincia es fundamental. Entiendo en el Congreso de la Nación o ante las autoridades nacionales, el que tiene la llave para solucionar esta cuestión es la Nación. Da la sensación de lo que dice al menos Jonás Peterson, ¿no? Son las 10 de la mañana con 48 minutos.